¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas a una emisión más de nuestra serie. El debate de hoy es las medidas cautelares en el juicio de amparo, libro de reciente aparición y que es un producto de la labor fértil y productiva del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien nos va a acompañar esta noche, justamente para hablar del libro e invitarlos a ustedes a leer. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos y antes de empezar simplemente les quisiera recordar que próximamente vamos a empezar a iniciar en 2 semanas nuestra maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática aquí en IntelliJuris, y para todos aquellos que estén interesados pues les recuerdo que pueden todavía inscribirse. Esta noche, como les decía, nos acompaña el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, eh, que no necesita presentación en realidad, pues, todos lo conocemos. Digamos, para hacerlo sencillo, que tiene casi 25, 22 años de experiencia en la carrera judicial, 9 en concreto como juez de distrito, primero en materia administrativa, luego juez especializado en materia de competencia económica, y actualmente desde este año magistrado en un tribunal colegiado del primer circuito en la Ciudad de México. Pero Juan Pablo no solamente tiene esta carrera judicial, sino que la ha acompañado siempre con una fértil actividad intelectual, con varios libros que ya va añadiendo a su colección. Y el más reciente es Las medidas cautelares en el juicio de amparo, editado por la editorial Tirant Loblanche. Juan Pablo, buenas noches. Bienvenido a el debate hoy. Ah, Muchas gracias, querido Sergio. Gracias también a IntelliJuris por la invitación para participar en esta charla sobre, pues como mencionabas, esta nueva obra que acabo de publicar recientemente sobre un tema que me apasiona mucho y que tiene que ver con las medidas cautelares en el juicio de amparo. Agradecido también, querido Sergio, con el gran cariño y afecto que te tengo y pues la invitación para poder presentar y poner a consideración de los lectores esta nueva obra, esta nueva publicación. Al contrario, gracias a ti, Juan Pablo. A ver, vamos a empezar. A ver, déjame preguntarte, ¿por qué se te ocurrió escribir un libro sobre medidas cautelares? Es decir, ¿en qué problema estabas pensando? Digamos, ¿cuál fue tu motivación intelectual para emprender este trabajo? Mira, fue quizá producto de la labor jurisdiccional de los últimos años, donde distintas resoluciones que adopté en materia principalmente de industria eléctrica, de medio ambiente, de hidrocarburos, de usuarios de telefonía, el juzgado de telecomunicaciones como juez de distrito, fueron, digamos, mediáticas, fueron resoluciones muy públicas y había muchas dudas en relación con las decisiones que habíamos adoptado en estos asuntos. Eh, yo personalmente elaboré la mayoría de las resoluciones que se emitieron durante ese periodo, principalmente 2021, pero me di cuenta que había ciertas, digamos, puntos ciegos sobre los cuales había que abordar en el tema de suspensión. Y es un tema que a mí en lo particular me ha apasionado mucho desde las obras de Ricardo Couto, un libro que escribió por allá de los años 70, finales de los 70, de algún libro que pues, llevé incluso en la universidad y que me acompañó desde que era oficial judicial en mi escritorio hasta ser juez de distrito del ministro David Genaro Góngora Pimentel. Bueno, tal vez si se me permite la expresión, quizá algo menos ambicioso, pero quise inspirarme en estas obras para proponer a los lectores un estudio integral sobre las medidas cautelares en el juicio de amparo, las razones que en su momento nos llevaron a dictar estas resoluciones que pudieron ser polémicas y abordar desde distintas aristas las herramientas y digamos, facultades que tienen los jueces en el dictado de las medidas cautelares. ¿Cómo lo escribiste? Es decir, cuéntanos un poco de la hechura del libro. Es decir,
¿Lo hacías en las noches, en las mañanas, en tus tiempos libres, en tus vacaciones? ¿Cómo se fue gestando? ¿Cómo fue escribiendo el Hay, libro? hay una historia detrás de todo esto porque alguna vez platicando con mi prologuista, Luis Manuel Pérez de Hacha, que como platico aquí en el libro, primero fue un litigante en el juzgado donde yo era juez de distrito cuando él era integrante del Consejo, Comité de Participación Ciudadana. Luego fue mi abogado cuando tuve que enfrentar algunos procedimientos derivados precisamente de las resoluciones que emití en esos años. Y bueno, pues después construimos una amistad muy sólida. Y en algún desayuno, platicando con él, hablaba sobre mi interés en todo este tema de las medidas cautelares. Y me dice, ¿por qué no escribes algo al respecto? Yo creo que sería muy productivo que pues todo este trabajo que se ha venido realizando en estos años pues quede como testimonio del porqué, de las razones, de cómo es que se estudia la suspensión y me quedó ahí como de alguna manera la espinita, ¿no? De escribir algo al respecto. Y luego la revista Abogacía en el año 2021 sacó una lista de los 25 abogados que pues, habían tenido más influencia, me acuerdo, en aquel año, y me invitaron a hacer una entrevista. Yo en aquel año había declinado participar en cualquier tipo de medio de comunicación, de entrevista, etcétera, porque me parece todavía que la labor del juez debe ser, pues, expresada a través de sus resoluciones y que, pues, debía precisamente en ese momento pues mantener la prudencia que caracterizaba la labor jurisdiccional y desde luego pues hablar a través de mis resoluciones. Si seguramente me habrán visto en los medios en los últimos días, habrá sido por una cosa muy distinta, que era un tema de la reforma judicial que naturalmente nos obligó a salir, a alertar a la sociedad de los posibles efectos. Pero entonces declino esta primera invitación de la revista Abogacía para participar en una entrevista, pero les ofrezco escribir un artículo haciendo la conexión de lo que había platicado con Luis Manuel en aquel desayuno. Digo, pero pues podría escribir, si están ustedes de acuerdo, un artículo para la revista. Y entonces Mateo Santos, que es el director, Mateo Mancilla, perdón, que es el director de la revista, me abrió las puertas de la revista. Y me dijo, pues están las puertas abiertas, cuando quieras escribir algún artículo, aquí está. Y entonces empecé a escribir primero artículos de metodología de la suspensión, de cómo es que nosotros llevamos a cabo el estudio, paso por paso, como una especie de test, etcétera. Y luego me fui metiendo a los temas, digamos, más específicos. Y mensualmente durante 2022, 2023, a partir de enero de 2023, empecé a mandar un artículo mensual a la revista. Cuando terminó el año me di cuenta que tenía ya 12 artículos y que me faltaban algunos temas. Entonces, lo que hice fue, después de concluir estos 12 artículos, pues ponerme a explorar temas novedosos que incluso yo no había conocido como juez de distrito, que eran prácticamente pues la suspensión en materia penal, algún capítulo introductorio que hablara de las medidas cautelares desde un aspecto teórico, desde mi posición también teórica respecto de esta materia. Y entonces fui construyendo un libro, prácticamente recogí los artículos, hice un par de artículos más para complementarlo y poco a poco lo fui como actualizando, le fui dando forma. Y en Semana Santa del año pasado, perdón, de este año, en abril de este año, me fui a San Luis y después de unos días de descanso, agarré el libro y no me detuve hasta que lo pudiera terminar. Entonces fue progresivo porque cada artículo me hice el propósito, digo, sí, cada mes me hice el propósito de escribir un artículo y ya después que pude compilar todo en el transcurso de casi un año y medio, me senté prácticamente 6 días, día y noche a darle forma, a tratar de pues armar ya como un rompecabezas este libro y enviarlo a la editorial. Entonces fue un proceso, digamos, distinto porque no nació originalmente tal vez con esta idea de publicar un libro, pero finalmente concluyó en esto y tratamos de darle un orden metodológico para facilidad de los lectores. Antes de entrar en materia, te quiero preguntar, cuando tú lo escribiste, ¿tenías a alguien en la cabeza? ¿Estabas pensando en alguna polémica? ¿Estabas pensando en convencer a alguien? ¿Estás polemizando, digamos, con una parte de la judicatura, con los estudiantes, con los abogados? Yo creo que en cierta medida muchos
capítulos de este libro terminan siendo, digámoslo así, didácticos, porque explican aspectos muy básicos de la suspensión. Pero sí te confieso que hay algunos artículos en particular, como la suspensión con efectos generales, como las suspensiones en materia ambiental, que sí tienen esta finalidad de explicar por Mm, qué se adoptaron estas decisiones que eran desde luego excepcionales en casos muy específicos, dada la naturaleza de un mercado, de los principios y derechos en juego. Y fue así que al menos en estos casos, pues dan a conocer por qué se decidió de esta manera y sobre todo tal vez contrarrestar un poco la narrativa que se construyó desde el poder en el sentido de que esto beneficiaba a las empresas, a los agentes económicos, cuando siempre en realidad pusimos en el centro a los usuarios finales del servicio público de energía eléctrica, a los consumidores, a el medio ambiente, todos estos principios y derechos de naturaleza colectiva o difusa. Entonces, también en parte testimonial de decir, decidimos esto, pero nunca estuvo en el centro defender intereses, ni intereses creados, como se decía, o a ciertos sectores, sino a la colectividad, que era la que se beneficiaba precisamente de la adopción de estas medidas, y no porque lo dijera yo, sino porque la evidencia frente a la ideología demostraba precisamente que la mejor decisión respecto de un sector y respecto del medio ambiente, pues era esta. porque es interesante, Juan Pablo, digamos, como uno como lector encuentra capítulos muy técnicos, muy descriptivos, ¿no? Donde vas casi planteando cómo tiene que hacer un juez o cómo ve un juez el proceso de razonamiento, pero hay otros que son, yo diría, una muy interesante argumentación en esta idea de expandir, bueno, más expandir, de que la suspensión va mucho más allá de ser un acto que va a proteger a un individuo y que tiene ya una lógica mucho más amplia en la evolución que va teniendo. Pero ahorita vamos a regresar a esto. Em, Te pregunto, desde el principio del libro vas tejiendo fino y vas diciendo, no, no voy a hablar de suspensión, voy a hablar de medidas cautelares. Para un poquito más adelante decir, sin embargo, me voy a referir de manera indistinta a una u otra. Entonces, la pregunta ¿es un libro sobre la suspensión o en realidad hay un avance conceptual muy importante que nos lleva a no plantearlo, a no plantear ya la suspensión, que es una figura, digamos, que sí se estudió y fue muy importante y que ha evolucionado y que hoy tendrías más bien un conjunto o diferentes medidas dentro de la figura de la suspensión y que entonces propiamente vas a llamarlas de medidas cautelares, ¿no? Es un tema, desde luego, polémico. Eh, Creo que la fuerza de las palabras tiene una importancia específica en la aplicación de las figuras. La suspensión se llama así porque desde la Constitución del 17 siempre le hemos denominado suspensión. Suspensión. Desde las obras de Ricardo Couto y del ministro Góngora Pimentel, cuando ya hablaban de la apariencia del buen derecho, que introducen este elemento de la doctrina italiana y luego lo van metiendo a la jurisprudencia mexicana, se veía una tendencia a que no solamente habláramos de una medida cautelar que tuviera efectos meramente paralizadores. Si nosotros vamos al diccionario, por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española, suspensión significa detener o diferir en el tiempo algo. Ujú. Si nosotros encaminamos con ese concepto genérico de suspensión, pues vamos a entender una medida cautelar que tiene solamente ese tipo de efectos. Pero si ya después la tendencia vino desde los 70s, 80s, luego en los 90s, a buscar en algunos casos no solamente paralizar, sino restablecer o restituir provisionalmente un derecho, la suspensión empezó a tomar una, digamos, Claro. tendencia distinta. Esto cobra mayor fuerza en 2011 con la reforma en materia de derecho de amparo, la del 6 de junio de 2011, y ya no queda la menor duda cuando se expide la ley de amparo de abril de 2013, donde en el artículo 137, párrafo tercero, se establece que el juez, cuando la naturaleza del acto lo permite, cuando sea jurídica y materialmente posible, podrá restablecer en el goce del derecho violado. Entonces ya no estamos hablando de una suspensión solamente en términos de paralizar o detener o diferir en el tiempo algo,
Algo similar a lo que decía el ministro Góngora Pimentel en su obra de la suspensión en materia administrativa cuando hablaba de un juego como de los encantados. Te tocas, los niños se tocan y dice, no se puede mover, ¿no? Sino ya un alcance mucho mayor que es poder tener estos efectos restitutorios, si se quiere, provisionales por regla general, eh, para poder preservar los derechos que están en juego en el juicio de amparo. Pero creo que el problema principal es que al seguirla llamando suspensión, encontramos todavía algunos criterios, y puedo hablarte de los años recientes, me faltarían dedos en las manos para decir muchos casos que dijeron, no, no puedo conceder la suspensión porque no puede tener efectos restitutorios, cuando ya los puede tener. Y creo que hablar de medidas cautelares, pues es hablar en un sentido amplio de una figura procesal que permite tener una tutela judicial anticipada, donde la suspensión es una especie dentro del género de medidas cautelares, es decir, dentro de un abanico de posibilidades que tú puedes adoptar, la suspensión es uno, pero el restablecimiento provisional del derecho a partir de los casos concretos sería otro tipo de medida cautelar que podrías adoptar. Si conservamos, considero yo, el concepto restringido de la palabra suspensión, el entendimiento que tengamos de esta figura va a repercutir naturalmente en los criterios que se adopten al respecto. Todavía vemos, yo los he visto en redes sociales donde suben, otra vez me negaron una medida cautelar, una suspensión, porque no puede tener efectos restitutorios. Cuando ya los puede tener, y en algunos casos hablo de esto en el libro también, los puede tener a veces de manera definitiva. Y es que esa tensión se siente en el texto, ¿no? O sea, y ahorita te lo voy a preguntar, pero uno ve claramente, ¿no? Cómo en la medida que usas el concepto de suspensión, siempre te está remitiendo a esta idea de congelar, ¿no? De detener el acto. Y cómo poco a poco fue evolucionando a una cosa totalmente distinta, ¿no? Que tiene ya que ver con el carácter restitutorio que puede tener también. Y cómo muchos juzgadores, y por eso la importancia de las palabras, ¿no? Si tú mantienes el concepto de suspensión, tienden a mantenerse ahí. Otros necesitas un lenguaje distinto porque estás hablando de una institución mucho más compleja, que tiene un alcance muy rico y mucho más, digamos, tutelar de los derechos, una tutela judicial efectiva preventiva, ¿no? Correcto. Sí. Ahora bien, para tocar un poquito que me parece que es una de las claves importantes del libro, ¿cómo explicarías esta evolución del efecto meramente de congelamiento de una medida a llegar hasta un efecto restitutorio que entiendo que no es lo mismo que lo primero, pero que subsiste bajo y que fue evolucionando aparentemente bajo la misma figura, por lo menos en términos de la concepción que se mantuvo en la ley de amparo, incluso como concepto de suspensión? Es una gran pregunta porque yo advierto dos corrientes que dan origen a este concepto. Primero, una corriente, llamémoslo así, doctrinal, donde se aborda desde las medidas cautelares en en la teoría de la doctrina italiana, por ejemplo, Carneluti, Calamandrei, que hablan de medidas cautelares, esta recepción que hace en su momento Ricardo Couto, por ahí de los años 70, decía yo, en su obra Teoría sobre la suspensión del juicio de amparo, y más adelante que la va retomando el ministro Góngora Pimentel, desde luego algunos otros escritores, tratadistas sobre el tema en distintas obras. Entonces vemos esta corriente, digámoslo, doctrinal. Pero también encontramos ya una evolución en la jurisprudencia mexicana. Primero, en un criterio del tercer tribunal colegiado en materia administrativa, cuando era todavía magistrado David Genaro Góngora Pimentel, y en un asunto de una clausura ejecutada, propone que se pudieran no considerar un acto consumado, sino restablecer durante la tramitación del amparo al quejoso en el goce del derecho violado, es decir, en la disposición del bien clausurado, trayendo figuras como la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora de la doctrina italiana, incluso de la doctrina francesa, y es el primer antecedente que tenemos. Pero luego, esto es el 93. En el 95, el ministro, siendo ya ministro, mejor dicho, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantea una contradicción de criterios. Su criterio
junto con algún otro tribunal que había considerado que no tenían esos efectos, sino los meramente paralizadores de los que hemos hablado. Y llega a la Suprema Corte en el 95 bajo la ponencia de la ministra Sánchez Cordero y se adoptan estos principios de la doctrina apariencia del buen derecho y peligro en la demora como coyunturales a cualquier medida cautelar como lo sería la suspensión. Y empieza una evolución jurisprudencial de la apariencia del buen derecho. Vemos una réplica del criterio en 2004 respecto a controversias constitucionales, en 2009 en un criterio en la segunda sala donde dice la segunda sala, bueno, ¿cuándo vamos a hacer este análisis de verosimilitud del derecho cuestionado de la aparente inconstitucionalidad? Dice, bueno, lo vamos a hacer de manera paralela con la posible afectación al orden público y el interés social. Luego en 2013 me toca incluso participar como secretario de Estudio y Cuenta en la Corte en un proyecto donde decimos que no se puede utilizar esta figura en sentido contrario. Más adelante el propio Pleno de la Corte lo retoma recientemente en 2022 para sostener el mismo criterio derivado de una contradicción de criterios. Y vemos entonces una corriente ya que va jurisprudencialmente abriendo un camino de considerar a la suspensión con efectos meramente paralizadores, ahora a uno de la posibilidad de tener efectos restitutorios. Pero con mayor fuerza ya con la interpretación que hace la primera sala del artículo 147, hay un antecedente jurisprudencial muy importante bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío, donde habla de la posibilidad de restituir provisionalmente al quejoso tratándose de un acto reclamado consistente en un lanzamiento ya ejecutado. Esto me parece como relevante. Era un acto que nosotros, cualquier juez hubiera considerado consumado y diríamos, bueno, pues hasta el momento en que se dicte la sentencia te podrá restituir el goce del derecho violado. Pero ahí dice, no, si es jurídica y materialmente posible, puedes regresar las cosas, un acto que ya se había consumado. Luego se habló de omisiones, la propia primera sala va replicando el criterio, luego lo aborda la segunda sala. Entonces vamos viendo cómo digamos, evolución en la jurisprudencia mexicana va cambiando el concepto de una suspensión con estos efectos paralizadores a una medida cautelar muy amplia que, como bien decías, permite precisamente restablecer y tutelar derechos de manera anticipada. Exactamente. Y ya me parece fascinante y está muy bien planteado en el libro esta evolución y que cuando uno lee ya la evolución entiende por qué hay que abandonar el concepto de suspensión y hablar de medidas cautelares en realidad en esta lógica. Déjame entrar a algunos capítulos que me llamaron mucho, mucho, mucho la atención. El problema de la ponderación y el test de proporcionalidad, ¿sí? Porque, digamos, eh, y creo que tú lo marcas muy bien, ¿no? Puede ser un uso un poco abusivo, porque realmente no haces en rigor un test de proporcionalidad completo, pero sí tienes que estar ponderando continuamente cuáles son los elementos que están en juego, ¿no? ¿Cómo ves el problema? Es decir, tú sostendrías que en efecto hay que hacer un test de proporcionalidad cuando hay un conflicto de derechos, aunque sea antes de entrar al fondo del asunto, o simplemente se trata de una ponderación prima facie que tienes que hacer del potencial conflicto que existe y entonces proceder ya a una lógica mucho más, de un razonamiento mucho más preciso en términos ya de la sentencia de fondo. Es igual una gran pregunta que además me involucró muchas horas de reflexión. Primero, por el uso del concepto ponderación en el texto constitucional. El texto constitucional prácticamente recoge los criterios que se han establecido sobre la apariencia del buen derecho en la jurisprudencia mexicana de la novena época. Y cuando en el 2009 se analizaron en la segunda sala el momento adecuado de hacer un análisis de verosimilitud del derecho cuestionado, la pregunta que se le hizo a la Corte es, ¿cuándo debes tú hacer este análisis de la apariencia del buen derecho, del fomus boni juris, el humo del buen derecho? Y entonces la respuesta que da la Corte, la segunda sala es, bueno, hazlo de manera paralela o concomitante o simultánea con la posible afectación al orden público o al interés social. Considera que si un acto es posiblemente inconstitucional, al mismo tiempo no puede afectar en mayor medida a la sociedad el beneficio que recibiría el quejoso.
Y en alguna parte de la ejecutoria ponen, deberá hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Y cuando se recoge este criterio en el texto constitucional, usan la palabra ponderado. Yo creo que el uso de este concepto en el texto constitucional al menos es inadecuado jurídicamente hablando, porque ponderar significa, en términos muy generales, o pesar algo, ¿no? Pero en términos jurídicos nosotros es una herramienta que utilizamos para resolver conflictos entre principios y derechos. Entonces, cuando un principio y un derecho, o dos principios o dos derechos colisionan, la ponderación es precisamente lo que nos permite resolver esta cuestión. Entonces, creo que cuando hacemos un análisis de la apariencia del buen derecho y de la afectación al orden público y del interés social, no estamos ponderando, porque ni son principios ni son derechos, y en muchos casos la posible inconstitucionalidad del acto reclamado te puede llevar a considerar que no se afecta al orden público y el interés social. Hay ocasiones en que caminan en la misma dirección los tres, nunca colisionan, o no es su finalidad. Pero si hay casos en los que cuando tú haces una apariencia del buen derecho, un fumus bonis juris, analizas la verosimilitud del derecho cuestionado, te enfrentas a este tipo de problemas, digamos, como preliminares, como un análisis superficial, ¿no? Esta apariencia del buen derecho. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del padrón de usuarios de telefonía, que decían, bueno, queremos preservar la seguridad pública, pero esa seguridad pública ponía en riesgo, porque era una finalidad funcionalmente legítima, ponía en riesgo protección de datos personales, presunción de inocencia, acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Teníamos dos principios que, constitucionalmente válidos, que chocaban. ¿Cómo resolvemos esto para analizar un tema de suspensión? Y entonces es aquí donde yo digo, sí podemos ponderar, no con la misma fuerza, la misma argumentación que quizá haríamos en una sentencia, pero podemos ponderar precisamente para ver cuál debe prevalecer. Nosotros en ese caso del padrón de usuarios de telefonía decidimos que era aparentemente inconstitucional con las herramientas que teníamos en ese momento, precisamente porque haciendo una ponderación, digamos, prima facie, como dices tú, damos por cierto que la afectación que se producía a estos derechos era mayor al bien que se pretendía tutelar. Y para eso utilizamos algo que también se pudo, o se ha cuestionado, el test de proporcionalidad. Pero el test de proporcionalidad en realidad es una herramienta que te permite llevar a cabo este ejercicio de ponderación, es decir, decidir en esta colisión de principios y derechos cuál debe prevalecer. Creo que si esta herramienta nos sirve para las sentencias, igualmente nos puede servir para la suspensión, quizá con menor intensidad, pero ser una herramienta útil. Fíjate que tenemos algunos amigos, bueno, una amiga que está viendo desde Venezuela, le mandamos saludos hasta Venezuela. Desde luego invito a las personas que están escuchando el programa que si quieren hacer alguna pregunta al juez Gómez Fierro, nos lo pongan aquí en el chat y desde luego la transmitimos. Ahora, este problema en realidad creo que está ligado a los efectos de la suspensión, particularmente a los efectos, cuando la suspensión tiene efectos generales, ¿no? Es decir, si estuvieras simplemente tratándote de un interés particular, es desde luego importante ponderar, pero se vuelve mucho más relevante en el razonamiento cuando se a dar una suspensión que puede tener o va a tener efectos generales. Y aquí también hay otra evolución muy importante de la figura, ¿no? Es decir, de la fórmula Otero o del efecto expansivo de la fórmula Otero, es decir, solamente puede tener efectos entre partes, ¿no? Cuando hay este brinco y entonces puedes empezar a dar suspensiones con efectos generales, inclusive frente a normas generales, y que después vino, lo sabemos, el revire legislativo, ¿no? Pues decir, esto no se puede hacer. ¿Cómo ves este problema y qué nos podrías comentar en tu reflexión, ¿no? Creo que tiene que ver con la evolución propia que tuvo el juicio de amparo de 1917 hasta 2011. Cuando el juicio de amparo se concibe por el constituyente del 17, se concibe como un juicio para la protección de derechos individuales. Recordemos que en el texto constitucional previo a la reforma de 2011 se hablaba de garantías individuales y el juicio de amparo se erigía como un juicio de protección de derechos estrictamente individuales, lo que suponía la acreditación de un derecho subjetivo, es decir, ser titular de un derecho y que ese derecho sea afectado por un acto de autoridad.
Y entonces, pues el juicio, digamos, todo cuadraba perfectamente. Es un juicio para la protección de derechos individuales, hay garantías individuales en la Constitución, este juicio protege un derecho individual y por ende la sentencia que se dicte solamente puede proteger a quien solicitó el amparo. Pero hay un cambio importantísimo en la Constitución cuando se introduce el interés legítimo. ¿Por qué? Porque si bien el constituyente del 17 fue muy innovador al establecer ya derechos de naturaleza social, nunca estableció mecanismos para hacerlos exigibles ante los tribunales. Y siempre hablamos de normas programáticas, de derechos de solidaridad, etcétera, pero nunca fueron exigibles ante los tribunales. Cuando se reforma la Constitución en 2011, el 6 de junio de 2011, se introduce el interés legítimo como un parámetro, digamos, de agravio distinto, donde ya no debes ser titular del derecho, sino ahora puedes tú, por tu especial situación frente al ordenamiento jurídico, resentir un agravio en un derecho de naturaleza colectiva o difusa. Esto, desde luego, trastoca digamos, vía como a tres bandas, pues le pega varios principios del amparo. Si abres el interés legítimo, entonces tendrías que naturalmente replantearte los efectos de las sentencias porque ya no van a producir un efecto meramente individual, sino también van a producir un efecto colectivo o difuso. Entonces el juicio de amparo cambia y naturalmente los efectos cambian. Tú abres la legitimación del juicio de amparo por una afectación de derechos de naturaleza colectiva o difusa. La Corte misma dice, ya la pregunta no es si los derechos de naturaleza o colectiva o difusa son exigibles ante los tribunales. La pregunta ahora es, ¿cómo los vamos a hacer exigibles? Y entonces eso hace que la Corte se empiece a replantear precisamente modular el principio de relatividad de las sentencias. Y la Corte siempre estableció, hay principio interpartes o principio, sí, Prepare, prepare. concretos, efectos concretos o efectos generales. ¿No? Ya después, para no decir efectos generales, empezaron a modificar o caminar por distintos, hablaron de efectos ultrapartes, de modulación de los efectos, etcétera, y le podemos poner el nombre que sea. Lo relevante es que las sentencias empezaron a tener un efecto más allá de la persona que solicitó el amparo. Y hasta ese momento, hasta antes de la reforma, la Corte siempre había dicho, cuando tú puedas conceder un amparo a alguien que no lo solicitó o puedas beneficiarlo, son efectos generales y en esos casos tienes que sobreseer el juicio de amparo porque no se puede trastocar este principio. Pero la misma Corte lo fue abandonando. Y es lo que explicamos aquí. En materia medioambiental, cuando concedimos, por ejemplo, las pensiones en materia de la industria eléctrica, ya había criterios de la Suprema Corte, no fueron criterios innovadores. Los de competencia económica fue porque los principios de competencia libre y competencia no protegen a los agentes económicos que participan en un mercado, sino protegen a Al los consumidor. consumidores, ¿no? Es un principio que tiene una naturaleza colectiva, con una dimensión social, protege a los usuarios de la energía eléctrica. Entonces, rige el mismo principio que rige en materia ambiental, en materia educativa, y en todos los demás precedentes que ha establecido la Corte. Y así es como lo explicamos, pero es un cambio importante que tiene que ver con la propia evolución que fue teniendo el juicio de amparo para la protección de derechos, principalmente estos derechos a los que me refiero de naturaleza colectiva o difusa. Y déjame decirle a los amigos que escuchan, la explicación que da Juan Pablo es clarísima en este razonamiento, ¿no? De cómo se fue expandiendo y por qué no estaba viendo al interés de los agentes económicos, sino en efecto al interés general, ¿no? Al de los consumidores o digamos, a este interés colectivo que está presente en este tipo de derechos. Sí, sobre todo porque si hablamos de los agentes económicos que, por ejemplo, dijeran, es que me están dando un trato desigual cuando competimos todos en un mismo mercado, pues ellos bien pudieron haber alegado solamente un principio de igualdad derivado del artículo primero. Hay una norma que trata diferente a quienes estamos en la misma posición y se hubiera analizado a la luz del primero. Pero no, el planteamiento va a la luz del 28 porque el 28 a quien protege no es al agente económico. La competencia económica no protege a los agentes económicos, protege a los consumidores. Cuando las empresas compiten, quien se beneficia son los consumidores porque reciben naturalmente productos, bienes y servicios de mayor calidad y a menor costo. Claro. Y bueno, aquí ya nos están preguntando lo mismo que yo te iba a preguntar enseguida. Eh, ¿qué le podríamos decir a los señores pues, legisladores, en fin, a este órgano, ¿no? Que acaba de
de manera legislativa y taxativa decir no procede la suspensión contra actos o contra normas de carácter general, ¿no? Eh, Me parece que hay una mala comprensión de todo, de la lógica que está detrás de estas suspensiones y se leían como actos de desafío, ¿no? A la norma, cuando en realidad lo que está haciendo era proteger un interés general en serio, ¿no? Y sin embargo, los legisladores parece que no ven esta dimensión. ¿Tú crees Sí, que nos faltó ahí una pedagogía? Para explicarles qué es lo que está detrás de esto. O sea, la lectura es, están protegiendo intereses, no, no, sí, pues, intereses, pero de la colectividad, de la colectividad. lo que yo Eh, diría. Parte de esto lo explico. Hay suspensiones que sin decirlo producen ese efecto. Pensando, por ejemplo, en las primeras suspensiones, había al principio unos llamaban certificados de energía limpia. Para acceder a estos certificados de energía limpia tenías que cumplir con ciertos requisitos. Uno de esos principales requisitos era que las centrales eléctricas que se hubieran construido para acceder a estos certificados, títulos valor, se construyeran después de 2014. Ese era un requisito porque eso implicaba que quienes venían a invertir lo hicieran después de esa fecha, trajeran nueva tecnología, innovación, etcétera y tal. ¿Qué sucede? Que le quitan ese requisito. Al quitarle ese requisito, todas las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad podían acceder a estos certificados sin haber invertido un solo peso. Entonces, todos los que tenían esos certificados decían, oye, esta norma pues me causa agravio porque le quita todo valor a mis certificados al permitir que haya un mercado enorme de certificados de energía limpia sin que tengan esa temporalidad. Una empresa construida en 1960 podía tener certificados de energía limpia cuando no ha invertido un solo peso en energía limpia. Le quitas esto. Ahora, viene un justiciable y te pide la suspensión. ¿La suspensión para qué? Para que no se quite ese requisito, se Ya. mantenga y eso mantenga su título valor. Si tú le concedes la suspensión, es para que se restablezca provisionalmente ese requisito en la norma, pero ese requisito le va a favorecer a él y a todos Y los agentes todos. económicos que estaban en esa misma posición. En ocasiones no había ni siquiera que decirlo. En el caso, por ejemplo, de la industria eléctrica, lo que sucedía es que si tú le dabas una suspensión a uno de los quejosos, producías un efecto monopólico que es precisamente lo que querías mitigar. Ya. Darle a uno, a un agente económico, una especie de privilegio de favor que no tenían los demás, pero que a quien iba a afectar pues era Algo. al consumidor final. Y en materia, por ejemplo, medioambiental, pues ahí no cabe duda que si las medidas, si alguien activa este interés legítimo por encontrarse en esta posición diferenciada, pues las medidas iban a tener repercusión en toda la sociedad y no solamente en quien solicitó las medidas cautelares. Pero desde distintas ópticas, la suspensión produce estos efectos precisamente por la propia naturaleza de las normas, de las partes o de la posición que guardan las normas frente a los actos, sí, frente al propio juicio de amparo. Bueno, nos estamos acercando ya al final de la conversación. Y no puedo sino también, porque es un tema que tratas en el libro, dejar de pensar en la importancia que tú le das al cumplimiento, a la eficacia de la suspensión, a que se cumplan las suspensiones, ¿no? No solo por el efecto inmediato, sino también por el efecto que tiene en el conjunto del sistema jurídico, ¿no? De la eficacia del sistema jurídico, de la eficacia de las decisiones de los jueces. ¿Qué decir de esto último que ha venido sucediendo en este país, ¿no? Y es que ante, digamos, esta compleja reforma judicial, y aquí ya me estoy saliendo un poco del tema de tu libro, ¿no? Se emiten suspensiones que el poder legislativo pues simplemente no cumplió, ignoró, despreció, denostó, ¿no? Y parece que ahí estamos tocando ya, digamos, los límites del derecho para entrar en el límite, en el terreno de la política dura o digamos, eh, ya no estamos únicamente hablando de derechos, estamos hablando de todo el sistema jurídico que empieza a tener una tensión muy fuerte a raíz de este comportamiento del legislativo y también del ejecutivo.
Solamente como complemento a la primera pregunta que nos hizo Silvia Parral sobre el que no se pueda considerar la suspensión con estos efectos, implica la imposibilidad de tutelar derechos de naturaleza colectiva o difusa de manera anticipada. Y la tutela cautelar me parece es un derecho sustantivo, no ni siquiera hablamos de un derecho adjetivo, sino un verdadero derecho a una justicia cautelar, porque en muchos casos, si tienes una sentencia que te concede el amparo, en muchos casos no te serviría si no tuviste una suspensión previa que pudiera paralizar esos efectos. Y en relación con este otro tema, es un tema verdaderamente relevante de lo que ha pasado las últimas semanas en relación con las suspensiones. Y es relevante desde distintas ópticas. Primero, porque se habla de que, por ejemplo, se puede generar una crisis constitucional. A mí me parece que la crisis constitucional existe desde el momento en que se desacató ya una medida cautelar. Es algo que no había sucedido. ¿Por qué? Porque los causas que deben seguirse son los institucionales. Si alguien está inconforme con una medida cautelar, debería interponer el recurso correspondiente. El recurso de la impugnación, ¿no? De los que también hablas. ¿Mm? Sí. La segunda es que, bueno, también nos enfrentamos frente a una reforma judicial que yo lo he dicho públicamente, pues lejos de mejorar el sistema de justicia, disminuye la calidad de este, no tiene una relación causal entre los efectos que se advirtieron o se quisieron mitigar en el Poder Judicial con lo que se pretendía con esta reforma. Al contrario, me parece que va a abrir un problema mayor. Y bueno, viene el tema de las suspensiones que se han emitido recientemente y que han sido ya desacatadas ayer incluso ya por un órgano del Poder Judicial de la Federación, como es el Consejo de la Judicatura Federal, que sometió a votación, entiendo, a través de los medios, no he visto la discusión ni mucho menos, pero bueno, es lo que se publicó hoy en todos los medios, que se sometió a votación y que por 4 votos contra 3 se decidió no acatar una suspensión en relacionada con la entrega de las listas para la convocatoria que debe emitir el Senado de acuerdo con el artículo 96 constitucional. Esto me parece que es un conflicto ya que consiste en una propia crisis constitucional, genera una tensión entre los dos poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, digo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que donde la política se ha impuesto frente al derecho. La propia ley establece penas para los casos de incumplimiento de la suspensión, están previstos en la propia ley de amparo para quien incumpla una suspensión. Es a bordo incluso en el propio libro un capítulo específico sobre el cumplimiento de la suspensión y cómo debería procederse en los casos de incumplimiento. Los delitos derivados de la suspensión previstos en los artículos 209 y 262 de la ley de amparo castigan con prisión, multa, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años en algunos casos a quien incumpla con una medida cautelar. Pero para eso se requiere un compromiso institucional de todos acatar precisamente lo que establece la ley. Y para esto se requiere un diálogo entre los poderes de la Unión para regresar la regularidad en el funcionamiento de los órganos del Estado, porque esto, lejos de perjudicar a quienes promovieron los amparos, tiene una afectación mayúscula en el Estado de Derecho en México. De hecho. Juan Pablo, pues muchísimas gracias. Yo creo que esta plática que hemos tenido, por lo menos, le dejará, espero, a nuestros personas que nos están acompañando esta noche, el hambre, las ganas de leer tu libro, ¿no? Aquí lo tengo, ¿no? Perdón, no se está viendo. Bueno, insisto, las medidas cautelares en el juicio de amparo, Tirando Blanche, Juan Pablo Gómez Fierro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y pues les invito a todos a comprar el libro, a leerlo. Van a encontrar una enorme riqueza conceptual, práctica, y también yo diría del alcance y de las transformaciones que tuvo nuestro sistema jurídico, la evolución que ha tenido, ¿no? Y cómo hoy toda esa evolución parece resquebrajarse ante acontecimientos de carácter político, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una tensión muy relevante sobre la cual tenemos que seguir reflexionando y como dice Juan Pablo, pues que se vaya solucionando por las vías institucionales.
Agradezco la presencia de todos los que nos han acompañado. Hay algunos comentarios que vamos a leer con mucho interés. Y muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Y les invitamos a que vean la siguiente emisión de nuestra serie. El debate de hoy que va a ser sobre el libro que han escrito Javier Martín Díaz y Tito Garzonofre sobre lo que ellos han llamado la Constitución oculta. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima emisión de El Debate Es. Gracias. Sergio, gracias a todas y a todos que nos acompañaron esta noche y bueno, pues adquieran el libro que está muy interesante y habrá muchos temas que seguramente estarán de interés. Buenas noches y gracias. Gracias.